Hola, mi nombre es Numan Lira y soy director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el doctor Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos estudiando el Evangelio simple y profundo, con el tema la santidad de Dios. Porque muchas personas hoy día no ven el Evangelio como buenas nuevas, porque no creen las malas nuevas. Y vamos a profundizarnos en las malas nuevas. A veces la gente no cree las buenas nuevas porque es algo tan maravilloso. Es demasiado maravilloso y ellos dicen, no puede ser. Pero nosotros no, porque nos creemos muy amables. Nos creemos tan importantes al oír. Si alguien viene diciendo, Dios te ama, la gente dice, seguro, sí, o por supuesto, o a veces, obvio, por supuesto, Dios me ama, porque creemos que somos muy amables, no tenemos temor del Señor. ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en Dios, pensamos en lo suave, pensamos en el amable de Dios. Dios es amor, Dios es mi amigo. Pensamos en Dios así. No solo es que Dios es nuestro amigo o amable, Dios no es el gran dador de regalos. Muchas veces pensamos en Él así, pero Dios no es el gran cajero automático que tiene todas las bendiciones y solo necesitamos sacarlas de Él. No, Él es un Dios justo, santo, el creador de todo el universo y por eso es el dueño de todo, de absolutamente todo. Entonces, cuando leemos versículos como el Salmo 11:7, pero cuando leemos no pensamos en eso, no pensamos en el hecho de que justo es el Señor y Él ama la justicia. Fíjese, justo es el Señor. ¿Y qué significa? ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa que Él es justo? Justicia es recibir o dar una recompensa correcta. Eso significa. Entonces, si alguien es bueno, vamos a darle una recompensa buena. Pero si alguien es malo, va a recibir lo malo, va a recibir el castigo. Y Dios es un juez justo. Él dice ojo por ojo. Esa es la justicia de Dios. ¿Y nos gusta la justicia? ¿Nos gusta acaso la justicia? Depende. Si la justicia nos cuida, nos gusta. Por ejemplo, si alguien entra a nuestra casa tratando de matarnos y la policía llega y dice, ahora él está en la cárcel, está castigado, ¿qué decimos? Sí, justicia, eso queremos. Y cuando el ladrón dice, yo voy a regresar y voy a matarte cuando tenga la oportunidad, ¿qué decimos? Decimos, póngalo en la cárcel por siempre. Cuídanos, queremos la justicia. No queremos un juez que diga, está bien, necesitamos tener misericordia del criminal. Puedes irte criminal y atacar a todo el que quieras. No, queremos justicia, queremos que el juez diga, no, nunca más. Pero cuando viene contra nosotros la justicia, no queremos justicia. Cuando Dios dice, vas a recibir el castigo, cada pecador va a recibir el castigo que merece por sus pecados, decimos, no, 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 no queremos justicia. Pero para con los demás sí, pero con nosotros no mucho. Entonces, cuando leemos un pasaje de la Escritura como Éxodo 34, 6 y 7, empezando con el versículo 6 que tenemos acá, nos gusta la primera parte cuando dice, y pasando delante de él proclamó, el Señor, el Señor. Y mira, te explico un poco. Esto es cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame cómo eres, quién eres, porque quiero conocerte. Y él dijo, bueno, ese es el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Versículo 7. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nos detenemos un momento. Nos gusta esto.
Y cuando pensamos quién es Dios, usualmente decimos, Él es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Él es un Dios que perdona mi pecado. Y decimos, qué bueno. Pero además, el versículo no termina allí. El mismo versículo 7 dice, y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Él va a castigar a los culpables. ¿Y quién es alguien culpable? Uno que peca. ¿Cómo, cómo es que él puede perdonar el pecado y también castigar al culpable? Porque dice aquí, no va a dejar sin castigo al culpable. Y yo sé por experiencia, yo sé por la Biblia que eres culpable, que soy culpable, que somos culpables. Y yo sé por experiencia, entonces les digo esto, que somos culpables del pecado. Yo sé que Dios va a castigar a todos los culpables. La Biblia lo dice. Y es un misterio del Evangelio que podemos nosotros sobrevivir un minutito sin el castigo, porque Él castigará a los culpables, como acabamos de leer. Y vamos a estudiar eso. Es parte del Evangelio que podemos nosotros sobrevivir. Pero primeramente necesitamos entender muy bien que Dios castiga a los culpables y nunca se acerca a los pecaminosos. ¿Por qué? Porque es puro. Vamos a ver lo que dice Habacuc capítulo 1 versículo 13. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Dios no puede ver el pecado, no puede estar cerca. Él es santo, es tan puro que no puede ver el mal. Entonces, ¿cómo puede? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos al Señor cuando somos pecaminosos? Eso es parte del Evangelio, pero no nos creemos pecaminosos. Y si nos creemos pecaminosos, decimos, no es tan mala las cosas que yo hago, son chiquitas, porque Dios es clemente, decimos, es bondadoso, es un Dios que perdona, pero también es un Dios santo. De hecho, en el libro de Isaías capítulo 6 vemos el llamado de Isaías como profeta, cómo él iba a llegar a ser un profeta. Y Dios es llamado allí y en otras partes de la escritura, santo, santo, santo. Y es muy interesante ver eso. ¿Por qué? Porque usaron tres veces en el idioma hebreo y también en el griego. Usaron la repetición para mostrar la cantidad de algo. Usaron la repetición y vemos esto en otros pasajes en las escrituras. Por ejemplo, en Juan 5:24 dice, en verdad os digo. Y para hacer esto yo tuve que usar la Biblia de las Américas porque la nueva versión internacional no usa la repetición. ¿Por qué? Para hacerlo más claro, para comunicarnos las cosas más claramente, porque no usamos la repetición en el español cuando hablamos. No decimos ese hombre es gordo, gordo, o ese hombre es feo, feo. No, decimos ese hombre es gordísimo o algo así, pero no usamos la repetición como ellos. Ellos usaron la repetición para mostrar qué tan algo es algo, como gordo, gordo, gordo. Es el más gordo posible. Solo usaron dos veces en cada característica de Dios, menos en una. En una característica usaron tres veces. ¿Y en cuál característica? La santidad de Dios. Él es santo, santo, santo. La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Dios es paciente, paciente, paciente. No dice eso. Solo dice Dios es santo, santo, santo. Porque es. Él es santo y negamos esto. ¿Por qué? Porque es una verdad que nos incomoda. Es esa verdad que Dios es santo, santo, santo. Y esas son malas nuevas para nosotros, porque no somos así. Y lo vemos en la vida de Jesús frecuentemente, porque por ejemplo, en el mundo hoy en día tenemos muchos ateos que no creen en el Señor.
De hecho, alguien que no cree en el Señor no va a hablar del Señor. Ellos odian al Señor y siempre están peleando contra el Señor. Siempre lo están haciendo. Odian al Señor. Pero no encontramos mucha gente que dice, odiamos a Jesús. Era un mal hombre. No, ellos no dicen eso. Dicen, era un buen maestro. No voy a seguirlo, pero era un hombre muy compasivo y todo eso. Entonces, en la historia de Jesús, ¿por qué la gente le mató? ¿Por qué matarían a Jesús cuando él vino ofreciendo ayuda, perdón, aceptación? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué le mataron? Porque esa es nuestra reacción ante la santidad. No podemos tolerarla. No podemos soportar la santidad. ¿Por qué? Porque nos hace parecer peor. Cuando hay alguien santo, nos hace a nosotros vernos más pecadores. Y a la gente no les gustó. Por ejemplo, en la escuela, si un maestro da un examen y todos los alumnos lo hacen muy mal, menos una persona, y todos los demás lo hicieron muy, pero muy mal, llegaron a decir, eso es muy difícil, nadie puede cumplir con eso. Pero un estudiante tenía la nota perfecta, 100% correcto. ¿Qué va a decir el profesor? ¿Qué va a decir el maestro? No, no era demasiado difícil. Él lo hizo. ¿Por qué no pueden ustedes? ¿Quién tiene la culpa? ¿El examen? ¿El maestro? No, porque uno de los estudiantes lo hizo perfectamente. Usualmente, si todos lo hacen mal y no hay nadie que lo haga bien, el maestro puede decir, bueno, vamos a hacer la prueba de nuevo, vamos a hacer el examen de nuevo y voy a hacerlo más fácil. Pero si alguien lo hace perfecto, no era demasiado difícil. Pero Jesús vino e hizo todo perfecto. Él era santo. Como Dios nos creó para que fuésemos así, Él nos hizo para ser santos y no podemos hacerlo. Los fariseos, la gente más religiosa, la gente más justa, mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no se compara con la justicia de Dios. Cuando un estudiante tiene 100% y todos los demás tienen 30%, ¿los demás van a celebrar y felicitar al estudiante más inteligente? No, no lo van a hacer. Por el contrario, dicen, vete de aquí, no queremos un estudiante así, porque hace todo más difícil. Y los fariseos, su justicia no podía compararse con la justicia de Jesús, con la santidad de Jesús. Entonces ellos dijeron, necesitamos hacer algo con él. Y nos sentimos eso también. No nos sentimos cómodos con gente perfecta. No nos sentimos así. ¿Y por qué? Inmediatamente pensamos, esa persona es mentirosa. Realmente cuando alguien pasa por perfecto decimos, mentiroso. Y no tenemos relaciones con gente así. Hay mucha gente que oculta sus pecados, nunca confiesan nada, se la pasan juzgando a los demás, usualmente. Y con esas personas no tenemos ni queremos tener relaciones, comunicación, amistad, nada, porque sabemos que ellos son mentirosos. Pero imagínense si alguien vino viviendo una vida perfecta y al ver su vida no es inconsistente, no es mentira, es normal. Realmente esa persona es perfecta, él es perfecto. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué pasaría? Nos daría miedo. Mira, cuando los discípulos iban en el barco y llegó una tormenta, les dio mucho miedo y Jesús estaba dormido y ellos estaban gritando, sálvanos, ¿no ves el peligro que tenemos? Y al levantarse Jesús, él dijo, cálmate a la tormenta. Y cuando la tormenta le obedeció, ellos vieron la santidad de Jesús y tenían más miedo de él que de la tormenta. Imagínense, eso es lo que necesitamos también nosotros en nuestro corazón para realmente creer en el Evangelio. Tenemos que tener más miedo del Dios Santo que de cualquier otra cosa.
Tenemos que tener más miedo de Jesús santo que de cualquier otro peligro que haya. Tenemos que tener más miedo de su ira que de cualquier peligro. Pero no, usualmente tenemos dos reacciones malas y tratamos de eliminar lo bueno o negamos lo bueno del Señor. Y estas dos reacciones lógicas que podemos tener para cuidarnos del temor es lo que hicieron los fariseos. Una de ellas es matar lo bueno, matar lo santo para que no nos haga ver tan malos. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Y la otra reacción es adorar al perfecto. Eso fue lo que hicieron todos los cristianos primitivos, porque había dos opciones, matarlo o adorarlo, porque estaba ya con ellos, pero ahora con mucha distancia, fuera de ese día, tratamos de negar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la santidad de Jesús. Con esto no necesitamos matarlo, pero nosotros tampoco necesitamos adorarlo como es. Eso es lo que piensa mucha gente. Los testigos lo hacen. Siguen tratando de negar qué tan santo es Jesús y dicen, Él no es Dios, solo es un hombre muy bueno. Como tú puedes ser como Él. No es un Dios santo con ellos. No lo creen un Dios santo. No es un Dios maravilloso. Para ellos es un Dios chiquito que puedo llegar a ser como Él, que tú puedes llegar a ser como Él. Esa es la idea que ellos tienen. También los mormones dicen lo mismo, pero otros dicen, sí, Él es santo, pero no es tan santo. Solo odia los pecados grandes, no los pecados chiquitos que yo hago. Pero, ¿qué dice la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 10? Allí dice, el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios no es un Dios que solo le importan los pecados gigantes. Cualquier pecado es suficiente porque Él es santo. Él es santo. Vemos eso en toda la historia de la Biblia. Por ejemplo, Nadab y Abiú, en Levítico 10, hijos de Aarón, usaron un fuego extraño para hacer sus sacrificios y su obra de servicio, y Dios les mató por usar un fuego extraño. ¿Por qué? ¿Era tan malo? No, porque Dios es santo. Esa fue la respuesta de Moisés a Aarón. Dios es santo. Cuando en el tiempo de David, el rey David, había un sacerdote, y vamos a leerlo porque es muy claro qué tan santo es Dios. Vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y el 6 dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, para que entiendan y sepan qué es lo que está pasando, están mudando el arca de Dios y ésta se va a caer. Y Usa, pobrecito, dice que extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios. Y veamos qué dice el versículo 7. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. El pecado de Usa era tan malo, era uno de los pecados muy grandes que Dios odia. Él solamente extendió las manos para evitar que el arca se cayera, pero Dios dijo, no toquen el arca, porque Dios es santo. Dios nos mandó, no mientas. ¿Y qué hacemos? Mentimos. Nos dijo, no robes. Hay muchos mandamientos que no obedecemos y Dios es santo, debemos recordarlo. Tenemos historias como la de Usa para mostrarnos que Dios es santo. Y en el jardín del Edén, yo les prometí que iba a enseñar en el Antiguo Testamento, desde el principio, en el jardín del Edén, el Dios Santo hizo el mundo y él tenía y todavía tiene derecho sobre toda su creación. Él podría hacer reglas. ¿Y cuántos mandamientos les dio? Uno, no comas de ese árbol. ¿Y cuántos mandamientos rompieron Adán y Eva para recibir una condenación tan fuerte? Condenación que recibieron en el jardín.
Ellos estaban separados de Dios, de su lugar, de su paz, de su provisión, de su protección, de todo eso. Ellos perdieron todo eso y ahora están destinados a morir, están cambiados y todos sus descendientes también están manchados con el mismo destino, el mismo castigo. No solo los padres recibieron el castigo, sino que cada niño hasta la eternidad, cada niño por siempre va a llegar con este mismo destino, este mismo castigo. Cada hijo que tiene padre tiene ese castigo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron Adán y Eva para recibir tan grande castigo? Comieron nomás. Pero ¿qué pasa? Dios es santo. Él dijo, no comerán. ¿Qué hicieron ellos? Comieron, desobedecieron. Es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No hay pecados pequeños contra un Dios que es santo, santo, santo. Recordemos lo que dice Éxodo 34:6. Es compasivo y lento para la ira, y grande en amor y fidelidad. Pero, ¿qué dice el siguiente versículo? Él es un Dios que no deja sin castigo al culpable. Adán y Eva, ellos no murieron de inmediato, pero iban a morir, porque Él es lento para la ira. Pero la ira viene, y Él no va a dejar sin castigo al culpable como acabamos de leer. Van a recibir el castigo algún día, porque Dios es santo. Y sin saber esto, vamos a enfocarnos en peligros chiquitos, peligros pequeños como el dinero, la salud, como una tormenta, como los discípulos. Pero debemos ver el peligro más grande en el universo. ¿Cuál es el peligro más grande? Es Dios mismo. Debemos tener miedo de Él porque Él es el peligro más grande. Él es santo, santo, santo. Y esta semana, antes de seguir estudiando estos temas, necesitamos saber qué piensa la gente para poder ayudarlos a entender el Evangelio. Porque este curso va a ayudarles a predicar el Evangelio, a evangelizar. Entonces, las preguntas de la semana y de esta clase son así. Primeramente, pregunta número 1. ¿Qué contesta la gente a la pregunta ¿cómo es Dios? Entonces, cuando preguntas cuáles son sus características, tal vez van a decir, es todopoderoso o es grande, es, no sé, necesito que ustedes le pregunten a la gente, necesitan preguntarles cómo es Dios, qué piensan cuando piensan en Dios, para saber qué piensan de Él. ¿Piensan que Él es un Dios santo? Porque si no, ellos necesitan saber esto para poder creer en el Evangelio. Porque no pueden creer en el Evangelio sin saber que Dios es justo, sin saber que Dios es santo. Porque no necesito perdón si a Dios no le importan mis pecados. Si es un Dios que solo le importan los pecados grandes, ¿por qué entonces yo necesitaría perdón? No necesitaría. Pero si es un Dios justo y santo que va a castigar mis pecados, no importa si son grandes o chiquitos, entonces sí, yo necesito un Salvador. Necesita saber entonces usted cómo contestaría la gente a la pregunta, ¿cómo es Dios? Y la respuesta debe ser, es santo. Y pregunta número 2. ¿Por qué no tenemos temor del Señor en nuestra cultura? Y hay muchas respuestas que podría usted darnos. De todos modos, gracias por estudiar. Que Dios le siga bendiciendo, porque Él es un Dios santo, 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 pero con algo maravilloso. Todavía nos ama y podemos acercarnos a Él porque, ¿por qué podemos acercarnos a Él? Por lo que hizo Jesús. Y vamos a seguir estudiando esto. Pero sin saber que Dios es santo, no vamos a ver el Evangelio como buenas nuevas. Solamente vamos a verlo como nuevas,
como alguna noticia, pero debemos entender que el Evangelio son buenas nuevas. Gracias y que Dios les bendiga grandemente.